Mateo capítulo 24, versículo 13. Amén. De cualquier forma que haya traído la Biblia, léala y compártala en esta mañana con nosotros. Amén. Ya que Dios a través de esta palabra bendice cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Quién ya encontró? Mateo capítulo 24, versículo 13. Leemos todos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Está escrito así: mas el que persevere hasta el fin, este será. Una vez más, lea en voz bien fuerte: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Levante las manos, diga conmigo: Señor, hemos leído tu palabra, habla con mi vida, Señor. Tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y denle un aplauso en esta mañana a Cristo el Señor con alegría. A su nombre, diga gloria a Dios. Hemos leído esta palabra en alguna ocasión de nuestra vida. Sí, su significado es bastante directo, bastante sencillo de interpretar. Y es más, es demasiado simple de poder entender. Y nos dice de esta manera: el que persevera hasta el fin será salvo. A su nombre. El que persevera hasta el fin será. Perseverar no está relacionado con quedarse quieto, es todo lo contrario. Perseverar quiere decir intentar marcar algún lugar hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, y no detenerse hasta llegar a ese punto determinado. Es como si el Señor dijera a través de su palabra que la persona que no se detiene en pos de la salvación, la persona que no se queda quieta en pos de la salvación, esa persona es un candidato para ser salvo, para adentrar a la vida eterna. Pero quiero en esta mañana tomar este versículo como base para mostrarles algo acerca del reino de los cielos. Diga conmigo gloria a Dios. ¿Qué cosa, pastor, acerca del reino de los cielos? Que este versículo no es lo único que aparece en la Biblia que muestra de lo cual quiero hablar en esta mañana. Diga conmigo: la perseverancia. ¿Qué cosa? Perseverancia. ¿Qué hago yo para conseguir un trabajo en un lugar a donde no hay empleo? ¿Cómo hago para conseguirlo? ¿Cómo hago? Los que alguna vez han buscado trabajo, dígame qué ha tenido que hacer usted. Pues pastor, yo le pasé por ahí $20 a alguien y ¡pum!, trabajé al día siguiente. ¿Sí o no? Hay gente que ni por 100 ni por 200 está entrando a trabajar en muchos lugares. Tuvo que empezar un día tomando una decisión de no quedarse en la casa a lamentar o a quejarse con los problemas o a dejar que las facturas se acumularan. Tuvo que un día tomar la decisión de decir: aquí en mi casa no voy a arreglar mis problemas, tengo que salir a buscar el cómo hacerlo. ¿Qué empezó a hacer la persona? Parte de una decisión, toma una actitud y empieza a golpear puertas, y muchas de ellas se empezaron a cerrar delante de nosotros. Buscaste una oportunidad, buscaste 2 oportunidades. Incluso hay gente que a veces cuando pide una oración dice: pastor, ore por mí. Llevo meses buscando trabajo, llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años buscando trabajo. Y ese tiempo que la persona lleva invertido depende y separa al que va a trabajar y al que no va a trabajar. El que no va a trabajar busca una fuente de ingreso alterno con la cual se pueda mantener y pueda vivir. La persona que va a trabajar es la que, a pesar de cuantas puertas se le han cerrado, ella sigue adelante en su firme decisión de seguir buscando. En otras palabras, ¿qué cosa? La perseverancia. Diga conmigo gloria a Dios. Es la que separa al uno del otro. ¿Sabe que el reino de los cielos tiene que ver con esto? La salvación no es para el que llega, se la gana y se relaja y descansa. Hay un proverbio secular que dice que se debe
formar la fama, no quiero utilizar la otra palabra, que se debe formar la fama, y una vez que tengas fama, échate a dormir, como queriendo decir, gánese un renombre y quede tranquilo, todo el mundo te conoce y de alguna manera vas a tener sustento en tu vida. Pero el reino de los cielos no trabaja así. La Biblia dice que para adquirir la eternidad, según la palabra del Señor, tiene que haber ¿qué cosa? Perseverancia. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia, hasta el fin. No será salvo el que persevere la mitad de una temporada en esta tierra. No alcanzará la vida eterna quien luche durante algún periodo de tiempo en esta tierra. La Biblia nos habla de que la salvación o la vida eterna es para el que persevere hasta la meta denominada en la Biblia como fin. ¿Por qué yo digo que en la Biblia aparece una y otra vez este patrón? Ejemplo, la Biblia dice pedir y la Biblia me coloca una meta. La Biblia me coloca un estándar hasta donde tengo que llegar para poder, amados hermanos, conseguir. La Biblia me dice que tengo que pedir ¿hasta cuándo? Hasta el fin, no. ¿Hasta cuándo? Pedid. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es la meta de pedir? Dígalo bien fuerte. ¿Cuál es la meta de pedir? Recibir. Esa es la meta. Salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuál es la meta? El fin. ¿Cuál es la recompensa? Salvo. ¿Cuál es el comienzo de la carrera en pedir? Dice la Biblia, empezar a orar, empezar a clamar. ¿Cuál es la meta? La Biblia declara y la Biblia enseña, pedid y se os dará. Quiere decir que en todo lo que encontramos dentro de la Biblia, el Señor no quiere hombres o mujeres que lo que empieza a hacer lo deje inconcluso, no lo termine, no lo acabe, no llegue hasta el fin de donde Él ha determinado, donde ella ha determinado. ¿Por qué tanta gente ha desistido de la eternidad? ¿Por qué tanta gente ha desistido del reino de los cielos? Porque en la mitad del camino se cansaron, porque no quisieron seguir avanzando, porque los obstáculos del camino se tornaron tan fuertes y él quedó sin fuerzas y no pudo seguir adelante. Entonces aquel o aquella no puede llegar al fin y mucho menos al reino de los cielos. Pero entonces entendemos por la palabra del Señor que la gente del reino tiene que ser gente que lo que comienza lo tiene que terminar. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. Lo que empieza lo tiene que terminar. Empezaste a orar por algo, terminaste de orar cuando lo recibiste. Su nombre. Padres y madres que me ven y me están escuchando ahora, empezaste a pedir por tus hijos porque determinaste que el comportamiento de ellos no es el mejor. ¿En qué momento supiste que tenías que dejar de orar por ellos? ¿En qué momento sentiste que ya no era más tu compromiso orar por tu hijo u orar por tu hija? El día que se fue de la casa pero siguió con el mismo comportamiento. El día que se casó, se comprometió, simplemente se fue a vivir su propia vida. Determinaste que era tiempo de detenerte y que no necesitabas hacer nada más. Siendo y cuando la Biblia nos habla del padre del hijo pródigo, que su hijo tomó la misma decisión, se fue, pero cuando el hijo vuelve demuestra de que el padre estaba parado, tenía una postura frente a lo que estaba pasando con su hijo. Pues la Biblia dice que estaba a la puerta y al verlo de lejos fue y se echó sobre él. ¿Qué estaba haciendo el padre? Esperando a ese hijo que un día se había ido. ¿Qué fue lo que no hizo ese padre? Decir, ya le di la plata, ya le di la educación, ya le di todo lo que tenía que dar, que siga con su vida como él tiene que seguir. No, hasta el momento que la Biblia nos muestra esta historia real que aconteció con el hijo pródigo, el hombre o el padre estaba en pie de batalla. Demuestra, amados hermanos, característica de un candidato al reino de los cielos: aquel que cuando comienza algo persevera hasta poderlo terminar o hasta acabarlo en su totalidad. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cuándo tienes que dejar de orar por algo que pediste?
cuando cambien tus emociones. Pastor, yo estaba pidiendo al Señor que el Señor me bendijera con tal cosa, pero pastor, antes de eso más bien me siento solo, voy a empezar a pedir por esto. Pastor, no tengo aquello, me sigo sintiendo solo, pero voy a iniciar aquello. Hay gente así dentro de la iglesia, que has comenzado propósitos espirituales que nunca terminaste. Siendo y cuando la Biblia nos habla que los candidatos al reino de los cielos son los que inician algo, perseveran hasta llegar a una determinada meta. Diga conmigo, gloria al Señor. Un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios, no puede dejar el propósito que un día comenzó. Porque la Biblia dice que ni los cobardes. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra cobarde? ¿Sabe usted qué implica la palabra cobarde? Ni los cobardes heredarán el reino de los cielos. Eso implica a alguien que pierde el valor frente a una situación y prefiere huir. Alguien que viendo una circunstancia que siente que lo supera, prefiere salir corriendo y dejar el lugar que él estaba defendiendo. No es tiempo, iglesia del Señor, de bajar nuestra bandera frente a un propósito que ya habíamos determinado. Josué, según la palabra del Señor, aún no teniendo decisión sobre toda su familia, hace una declaración por toda su misma familia. Le dice al pueblo del Señor: si ustedes quieren servir al Dios que ustedes quieran, ustedes quieren seguir a la deidad que ustedes quieran, síganla, pero yo y mi familia, declara Josué, serviremos a Jehová. Como queriendo decir: yo tengo la plena certeza, no me voy a detener dentro de este propósito, de que mi familia un día va a estar a los pies del Señor en servicio a su nombre. Esto es un hombre del reino, esto es una mujer del reino, una persona que tiene propósito y que sabe que en Dios se va a cumplir. Diga gloria a Dios. ¿Quién sabe que en Dios lo que le pida se va a cumplir? ¿Hasta cuándo debes perseverar? ¿Hasta cuándo debes perseverar? No hasta el fin. El fin es la salvación. O cuando se te acaba tu vida, o cuando suene la trompeta. Una de dos, ese es el fin. La meta de la salvación es el fin. Perseverar hasta allí. Pero por ejemplo, el fin de la oración en un propósito, ¿cuál es? Se pide hasta que ¿qué? Hasta que se recibe, que es el principio básico. ¿Cuál es el principio básico entonces que necesitamos tener frente a cualquier situación en el campo espiritual? Que cuando comencemos algo, lleguemos hasta su logro total. A su nombre. Dejaste de orar por tu familia, retoma las banderas. Porque los candidatos del reino de los cielos no dejan las cosas en el camino. ¿Hasta cuándo tienes que orar por una enfermedad que hay en tu cuerpo? Hasta que los médicos te llenen de argumento y te digan que está complicado. Hasta que un profesional de este o de cualquier otro país te dé un diagnóstico al cual le des más crédito que a lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque hay gente así que cuando ellos están, amados hermanos, sembrados en la fe de la palabra de Dios, le creen al Señor hasta que llega una palabra a la cual ellos deciden creer más que a la misma palabra del Señor. Pastor, pero es un profesional. Pastor, lleva años estudiando el cuerpo humano. Pastor, lleva años capacitándose. ¿Cómo el diagnóstico de él, amado hermano o amada hermana, cómo ese diagnóstico va a cambiar? Claro, amados hermanos, que cambia para aquel que es un candidato al reino de los cielos. Porque él sabe que aunque el diagnóstico sea real, sea verdad, tenga fundamento, tenga base científica, él está basado a algo, amados hermanos, que nos manda a perseverar. Y esa perseverancia el Señor nos la da como recompensa, el cual dice que él puede sanar incluso a los enfermos, y lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Diga conmigo: lo hizo con poder. A su nombre. ¿Quién lo cree? Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Crees que Dios lo puede hacer?
deja de buscarlo entonces. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Hay gente a veces así en la iglesia: pastor, pero yo le pedí tanto al Señor. No es verdad. Si le hubieras pedido tanto, Dios te hubiera respondido. Pastor, pero yo le clamé. Si le hubieras clamado tanto de verdad, Dios te hubiera respondido. Porque no hay una oración basada en su voluntad que quede sin respuesta. Lo que queda es una persona con falta de fe en caminar hacia la promesa del Señor. Es su nombre. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entra en un propósito y conviértete en una viuda molesta. Es su nombre. Entra en un propósito y conviértete, no digo viudo, en una mujer o en un hombre que necesita justicia delante de Dios. Pastor, yo quiero sentir el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para sentirlo? Empieza a ser una persona incómoda dentro del reino. Porque hay gente que cuando va y pide, golpea la primera puerta y en la primera puerta le dicen: no te voy a hacer justicia. Allá él es tan obediente que él decide decir: entonces no sigo más adelante. La Biblia nos habla de que esta mujer fue tan incómoda, tan molesta, que ni siquiera fuera del trabajo dejaba tranquilo a aquel juez. Todo lugar donde se sabía que estaba el juez, se sabía, era porque la viuda también estaba allí. No crea que era que la viuda llegaba, golpeaba la puerta y decía: vuelvo entonces mañana. No. Si el juez tomó la decisión y dice: le voy a hacer justicia a esta mujer porque la verdad un día de estos me va a agarrar fuera de quicio, un día de estos me va a hacer enojar, eso demuestra de que esa mujer era demasiado intensa. Su nombre. Pastor, yo le estoy pidiendo una bendición a Dios. ¿Cuándo le pides? Cada miércoles que vienes a la iglesia. Entre semana ni por allá entras al reino de los cielos en una oración. Pastor, ¿cuándo es el ayuno? Es una vez al mes, un domingo en el mes. Pastor, voy a hacer ese ayuno al Señor. Y en los 29 días que te quedan en el mes, ni un ayuno haces por esa petición. Ni por ahí le presentás. Usted dice: no, pero es que el ayuno en la iglesia es un ayuno que tiene poder. ¿Dónde está el hombre que persevera? ¿Dónde está la mujer que persevera? ¿Dónde está el hombre o la mujer que constantemente va al reino de los cielos a pedir al Señor hasta que consiga la meta de lo que Él comenzó a hacer? Hombres y mujeres perseverantes hasta la meta son los que empiezan a recibir delante de la presencia del Señor, porque no se detienen. A su nombre. Diga gloria a Dios. Ponte de pie, por favor.